Muy buenos días, buenas tardes también. Mi nombre es José Luis García, yo soy Solution Architect aquí en Rackspace. Yo estoy muy enfocado para este tema de VMware Cloud en AWS y también para el tema de Windows Workloads. Y ahora nos acompaña nuestro compañero de Luis Lepín, que él está en AWS. Luis, ¿te puedes presentar? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buena tarde a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Luis Lepine, yo estoy en el equipo de partners de AWS de América Latina como encargado de las cargas de Microsoft y de VMware dentro de AWS y bueno, trabajando de la mano con nuestros partners, con Rackspace para apoyar a nuestros clientes en temas de migración y modernización de estas cargas estratégicas. Muchas Muchas gracias, Luis. gracias. Eh, Nuestra agenda que tenemos el día de hoy, pues es básicamente abordar cuál es qué es el VMware Cloud en AWS, por qué Rackspace Technologies, qué son nuestros Elastic Engineer para VMware y también vamos a platicar acerca del Windows Workloads. Y tenemos también unos minutos dedicados a lo que son las preguntas. Entonces, VMware Cloud en AWS es una solución muy interesante porque nos permite tener cargas de VMware, o sea, VMware completamente a través de servidores que están depositados dentro de data centers de AWS como tal, que son los que vemos aquí en esta parte de aquí en medio. Y esos también nos ayudan mucho estos servidores que viven en este ambiente, ya están dentro de la infraestructura global de AWS y nos permiten hacer pues varias cosas. Una de ellas es, por ejemplo, hacer lo que se conoce como un lift and shift de lo que ustedes tienen actualmente en su data center, tal cual como lo tienen, pero se lo pueden llevar completamente todo hacia esta solución. La parte interesante aquí es que no hay que hacer ningún tipo de conversión de las máquinas virtuales y se utilizan las mismas herramientas que se utilizan actualmente on-premise para gestionar todo este ambiente de cargas dentro de este ambiente, ¿no? Otra de las cosas interesantes que tiene esta solución es que ya nos lleva hacia una solución más avanzada de VMware, donde todo está definido por software, que es lo que se conoce como el Software Defined Data Center de VMware. Tiene una suite de Cloud Foundation. Esa suite de Cloud Foundation trae el tema de vSphere, que el vSphere a mí me permite gestionar y crear mis máquinas virtuales como tal, las mismas máquinas virtuales que ustedes están acostumbrados a tenerlas en su ambiente tradicional dentro de on-premises, pero ya tiene todo el storage también virtualizado con una solución que se conoce como vSAN. Y después tiene una solución que va a llevar todo el control de la seguridad y también todo el control de los temas de ruteo y de redes, que se conoce como NSX, en este caso la versión T. Este NSXT me permite tener esa microsegmentación en temas de seguridad, si yo así lo quisiera, por ejemplo, poner firewalls, etcétera, pero también esto está protegido por la seguridad de AWS a través del Virtual Private Cloud. Entonces, tiene también un componente muy interesante que se conoce como el HCX, que ese HCX significa básicamente el Hybrid Cloud Extension, y ese Hybrid Cloud Extension a mí me permite crear un tubo para poder conectar mi ambiente on-premise con este ambiente, en el caso en el que yo quisiera, por ejemplo, tener un disaster recovery, que podría ser una de las soluciones de poder enviar hacia acá la información, o hacer un disaster recovery al revés. O sea, me refiero a que este ya sea el ambiente productivo, el que está en AWS, y que por ejemplo, se convierta en el disaster recovery. Entre las ventajas que tiene esta solución también tiene el que ustedes ya no se tienen que preocupar por el licenciamiento del ambiente VMware y tampoco por la infraestructura, sino que todo eso ya está formando parte de esta solución y también yo ya puedo comenzar a utilizar servicios nativos de AWS, por ejemplo, a través de esta conexión, que aquí esta conexión se hace a través de este software del NSX con el software de AWS para poder tener precisamente esa comunicación entre los dos ambientes. Si yo, por ejemplo, empezar a utilizar
máquinas de S2 o servicios de storage con S3 o algunas bases de datos en RDS, etcétera. Y esos servicios empezarlos a comunicar con los servicios que yo tengo actualmente dentro de esta infraestructura. Entonces eso me da una movilidad pues muy grande y también hacia el futuro, a que yo pueda modernizar estas aplicaciones y poderlas llevar poco a poco de este ambiente hacia este otro ambiente. Una de las ventajas también de tenerlo en este caso con nosotros en Rackspace es que esto se paga de una manera mensualizada. Esto quiere decir que yo cada mes tengo que hacer mi pago, pero ya no tengo que pensar en tener ese presupuesto que se tenía anteriormente, ya sea un año o hacia varios años, que era lo que normalmente yo tenía, y todos los costos de este data center on-premise usualmente desaparecen. O sea, todo esto, la idea es que esto desaparezca en un futuro cercano y que yo ya solo tenga los costos asociados de este otro lado. Eh, el- los casos de uso normalmente de esta solución, pues es precisamente el consolidar y migrar estas aplicaciones conforme las vaya modernizando. También puedo mantener, por ejemplo, yo el licenciamiento que tengo actualmente de VMware y la infraestructura, pero ya no adquirir nuevo licenciamiento y ya no adquirir nuevos servidores, sino más bien empezar a hacer esa expansión y a través de ese tubo que les comunicaba de HCX, poderme comunicar entre las máquinas que están viviendo dentro de mi data center y las máquinas nuevas que empiezo yo a crear dentro de este ambiente en VMC. Tiene también una solución de vMotion, que seguramente muchos de ustedes la conocen, y ese vMotion me permite mover máquinas entre mi ambiente on-premise y mi ambiente que ya está dentro de esta nube de AWS. Entonces ese es el segundo caso, que es en el caso de expandir, tener esa extensión de mi data center. Otro, como les comentaba, puede ser el tema de modernización, donde yo puedo tener mis aplicaciones, que probablemente son aplicaciones cliente-servidor o legacy, que estoy todavía funcionando dentro de mi data center, pero que poco a poco las voy modernizando para que ya sean lo que se conoce actualmente como cloud aware, o que ya están, que son cloudificables y que muy pronto las puedo mover ya hacia esta nube de AWS y poder utilizarla ya directamente sin tener que estarla utilizando dentro de un ambiente VMware. Y el Disaster Recovery que expliqué en la lámina anterior, donde pues yo tengo mi Disaster Recovery en esta plataforma, o lo puedo hacer al revés. Así tenemos algunos clientes que ellos han preferido tener ya sus cargas productivas dentro de este ambiente y después tener su data center como un caso de Disaster Recovery en el caso en el que lo requieran, ¿no? Entonces es una solución muy enfocada para eso, también muy enfocada para temas en los que yo tengo mucha experiencia en VMware, tengo administradores de VMware y que quiero seguir utilizando esa infraestructura, pero que mi licenciamiento ya se me va a terminar o la vida de mis servidores ya se va a terminar, o también hasta el leasing del data center que tengo actualmente ya se va a terminar y estoy pensando en precisamente irme hacia la nube, pero a lo mejor en este momento no estoy todavía listo por mis aplicaciones, pero para un futuro cercano podría hacerlo, ¿no? El siguiente punto es, bueno, ¿por qué Rackspace? Rackspace tenemos mucha experiencia con VMware, hemos sido partners de VMware por más de 15 años, tenemos todo el portafolio de VMware que lo manejamos en diferentes soluciones que tenemos también mucha gente certificada en este tema de VMware, pero también, a su vez, también estamos certificados en soluciones de AWS, somos un partner muy grande de AWS, conocemos mucho su infraestructura y precisamente les podemos ayudar con este tema de multinube entre los ambientes que ustedes tienen actualmente, ya sea con cargas VMware, y después cómo hacer esta transformación de aplicaciones hacia estos nuevos ambientes que pudiéramos tener más adelante. También nosotros somos el punto de contacto para todo el soporte. Esto quiere decir que nosotros estamos con ustedes desde el Tier 1, donde tenemos toda la gestión de las máquinas virtuales. Después el Tier 2, donde podemos ver en conjunto con VMware los problemas que se pudieran tener dentro de los SX o del vCenter,
todo lo que son los updates de la infraestructura también se hacen de manera automatizada a través de estos temas de soporte. Siempre les avisamos primero si ustedes quieren que nosotros hagamos los cambios. Por ejemplo, ahorita estamos en la versión 7 de VMware, pero del vSphere, pero si quisiéramos, por ejemplo, que ya viene la versión 8, nosotros les podemos hacer ese upgrade ya como parte del soporte. Simplemente les avisamos a ustedes, oigan, quieren que lo hagamos y ya nosotros lo podemos hacer en conjunto con la gente de VMware. Y después el Tier 3, si llegara a ocurrir algún tema en el tema de hardware o en el tema del Virtual Private Cloud, de los temas de seguridad o de conexión, también nosotros podemos ayudarles precisamente con todos esos temas, ¿no? También tenemos un portal de Rackspace, donde desde ese portal nosotros podemos, por ejemplo, ir hacia la consola del VMware Cloud o hacia el vCenter, como ustedes actualmente la están utilizando, o podríamos también estar utilizando la consola de AWS desde el mismo portal de Rackspace. No tienen que estar yendo hacia los demás, sino que desde aquí pueden sacar todos los temas, y también desde aquí pueden sacar una sola facturación tanto de lo que estén utilizando de VMware como lo que pudieran estar utilizando de AWS. El siguiente paso, el siguiente tema es el tema de Elastic Engineer. Aquí en el tema de Elastic Engineer es un tema interesante que nosotros tenemos en Rackspace, y que esto lo creamos precisamente para poder ayudarles en temas de la gestión de las máquinas virtuales, también todo el soporte que pudiera existir de las máquinas virtuales, pero también temas de cambio de tecnología, porque usualmente nuestros clientes, por ejemplo, están en todo el tema de las máquinas virtuales. Algunos ya pueden tener alguna relación con algunas soluciones de gestión como el vRealize Operations, el vRealize Insight o Log Insight o algunas otras soluciones de VMware, el vSAN, etcétera, pero a lo mejor tienen mucha experiencia gestionando el vCenter, pero no más allá. Entonces, eso nosotros precisamente les podemos ayudar mucho, teniendo un equipo, ese equipo que son expertos multidisciplinarios en diferentes soluciones de VMware, se queda como una extensión del equipo de ustedes para que les pueda ayudar en diferentes tareas, como por ejemplo hacer la migración. Oye, ¿cómo hago la migración yo de mi data center hacia esta nueva solución que va a estar dentro de AWS? Pues nosotros les podemos ayudar. También rearquitectar sus aplicaciones, si necesitan automatizar ya diferentes componentes en la nube pública, ya todo es un tema de automatización. En esta que es una nube híbrida también lo puede hacer. Todo lo que son temas de optimización. Oye, yo necesito precisamente tener mis máquinas con un mejor rendimiento, que estén funcionando correctamente, que estén disponibles para cuando las necesito. Son temas de disaster recovery o algunos componentes de full tolerance o de vMotion, etcétera, todo lo que se pueda necesitar, temas de seguridad. Y este equipo precisamente puede ayudar con todas estas soluciones que vienen inmersas en esta solución, que ya son soluciones avanzadas de VMware, ya no son, digamos, nada más el ambiente virtualizado, sino que incluso se puede llegar hasta temas, por ejemplo, de contenedores con Tanzu, o algunas otras herramientas que se tengan como Carbon Black para temas de seguridad, etcétera. Todas esas soluciones nosotros podemos ayudarles precisamente con un equipo a hacer ya temas de blueprints, por ejemplo, para entregar infraestructuras a service dentro de este ambiente, o dashboards de vRealize Operation para los temas de gestión, también todo lo que tiene que ver con temas de redes, de NSX, de respaldos, de upgrades, etcétera. También podemos ayudarles con todo eso. Y las diferencias que existen entre un tema de servicios profesionales y el tema de Elastic Engineer, pues que el tema de servicios profesionales es como para un engagement a corto plazo, que yo tengo como que mis entregables muy definidos, y también que tengo, por ejemplo, voy a hacer estas tareas y solo me acoto a ese statement of work, que es lo que normalmente se utiliza. Y en el caso del Elastic Engineer es más como cuando quiero yo ya hacer una transformación, que no sé bien cómo empezar y quiero hacer esta automatización, etcétera. Necesito esos servicios que sean flexibles, que voy a estar utilizando múltiples soluciones, en este caso de VMware. Bueno, ahí es donde entra todo este tema de Elastic Engineer, ¿no?
Ahora, los dejo con Luis, que nos va a platicar de los temas de los workloads para Windows. Muchas gracias, Luis. Gracias, José Luis. Bastante interesante lo que comentas. Y pues sí, realmente como lo vemos, es que en este camino hacia la nube, una primera muy buena opción puede ser para clientes que ya están en este camino y con este interés de migrarse hacia la nube. El primer gran paso, sobre todo si son clientes que tienen un ambiente muy alto en temas de virtualización con VMware, el primer paso es poderlo hacer con esta solución de VMC en la nube de AWS. Ahorita vamos a platicar un poco más de eso y cómo se relaciona también con el tema de la práctica de las cargas de Microsoft, ¿no? En el siguiente slide, el mensaje que quiero darles acá es que si bien el foco de esta sesión son cargas de Microsoft, cargas de VMware, es importante que sepan que tenemos mucho tiempo trabajando con miles de clientes, ayudándoles a migrar todo lo que tiene que ver con estas cargas estratégicas en los ambientes que tienen nuestros clientes. Del lado de Microsoft, sabemos que hoy hay una gran oportunidad porque mucho de esto sigue estando on-premise, pero vemos que hay una tendencia muy franca de migrar todo esto hacia la nube. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con lo que ya está en la nube pública? Aquí el mensaje es, de esos Windows servers que ya están en la nube pública, hoy AWS tiene casi el doble de esas instancias en nube pública que el segundo proveedor de nube. Y aquí esto es porque llevamos muchísimo tiempo ayudando a muchos clientes, incluso más del tiempo que lleva existiendo Azure, a migrar estas cargas de Microsoft hacia la nube de AWS. En temas de VMware, tenemos una alianza exclusiva AWS VMware, en donde esta solución que describió José Luis es una construcción cuya ingeniería se trabajó de forma en una colaboración directa, VMware con AWS. Y como bien decía José Luis, toda esta solución está ya dentro de la nube de AWS. Entonces, es la solución, digamos, más nativa, por llamarlo así, en donde ustedes pueden hacer esa primera migración de sus cargas on-premise hacia la nube de AWS y de ahí podemos ver ya ciertos escenarios, como llevarlo a un escenario nativo, modernizaciones, etcétera. La idea es que ya aprovechen toda la versatilidad de la nube de AWS en conjunto con nuestros servicios de nuestro partner Rackspace, ¿no? Para el tema de SAP, contamos con más de 5,000 clientes activos corriendo su SAP en AWS. En el caso de Oracle, tenemos más de 350,000 bases de datos migradas a AWS. En fin, el mensaje simplemente que queremos darles es que tenemos una amplia experiencia trabajando con estos fabricantes, con estas tecnologías, en estos ambientes que ustedes tienen en su empresa, ¿sale? En el siguiente slide, vamos a hablar un poco más acerca de cuál es nuestra cultura de obsesión con el cliente y porque de ahí parte eh, cómo es que podemos apoyar a nuestros clientes en esta etapa temprana de la migración. La mayoría de nuestros clientes en esta etapa temprana de migración nos preguntan si les podemos ayudar a identificar qué es lo que tienen en su ambiente y más allá de eso, cómo están ocupando su ambiente actualmente, porque ahí depende mucho la estrategia que vamos a seguir. Podemos priorizar cuáles son las cargas de trabajo que vamos a mover primero, cómo pueden empezar y sobre todo el tema de licenciamiento. Nuestros clientes tienen altas inversiones en temas de licenciamiento y muchas veces el mensaje del fabricante no es claro de cómo pueden ocupar esta inversión actual y cómo pueden mover esas licencias a otras nubes, como es el caso de AWS. Muchas veces el fabricante no lo expresa de una forma clara, pero la realidad es que sí hay una opción de poder utilizar ese licenciamiento en la nube de AWS. Lo vamos a platicar un poco más. Hay otra percepción también de clientes que piensan que si tienen sus cargas de Windows on-premise, si su opción debería ser Azure o si es su única opción. Realmente aquí, como les decimos, es que AWS es la mejor opción para que tengan estas cargas de trabajo. Como les hemos dicho, tenemos más tiempo, incluso que Azure, ayudando a miles de clientes a migrar estas cargas hacia nuestra nube, ¿no? Y en el camino también les vamos a comentar cómo es que podemos ayudarles a aprovechar la inversión actual que tienen en licenciamiento, pero sobre todo, la gran mayoría de las preguntas de los clientes es cómo les podemos ayudar a reducir el TCO. Y eso lo hacemos desde una etapa temprana, incluso buscando oportunidades de optimización y ahorro de costos antes de la propia migración. Entonces, en el slide siguiente, lo que comentamos es que
Usualmente siempre recomendamos a nuestros clientes que empecemos un proyecto de migración con un assessment. Aquí le llamamos, digamos que el assessment puede tener distintos alcances. Este assessment en particular le llamamos el OLA, que quiere decir Optimization and Licensing Assessment. Realmente lo hacemos porque la gran mayoría de nuestros clientes, como les decía, nos comentan que no saben exactamente qué es lo que tienen en su ambiente. Y si no tienen esto claro, es difícil que tengan un caso de negocios sólido de migración hacia la nube, ¿no? En el siguiente slide hablamos un poquito más de qué es este assessment, en qué consiste y cómo vamos a llegar a nuestros clientes. Primero, importante decirles que es un ejercicio basado en datos de información que ustedes ya tienen actualmente. El primer punto que queremos hacer es resolver el reto que tienen nuestros clientes de conocer cuáles son sus patrones de uso. Entonces, no solamente qué tienen en su ambiente, sino hoy cómo están utilizando su infraestructura, su cómputo, porque de aquí es que podemos dar recomendaciones de optimización. Entonces, en este primer paso, lo que queremos es reunir datos. Y esto lo hacemos a través de herramientas líderes en el mercado de analíticos, de recolección de datos. Alguna herramienta que ocupamos, generalmente siempre proponemos ocupar la herramienta de AWS, que es el Migration Evaluator. Esta herramienta anteriormente se llamaba TSO Logic, AWS la adquiere y lo incorpora como parte de los servicios en esta etapa temprana de assessment cuando estamos en la migración de la nube, ¿no? Lo que queremos en este punto es conocer cuál es el consumo real de los recursos de nuestros clientes y lo hacemos monitoreando ya sea el ambiente on-premise, recolectando datos y también podemos recolectar datos de infraestructura que esté en algún otro proveedor de nube, ¿no? Lo podemos hacer, como les digo, con Migration Evaluator u otras herramientas o incluso con información que ya pueda contar el cliente. En siguiente etapa lo que queremos es ayudarle a nuestros clientes a entender los costos. ¿Cuánto le va a costar esa infraestructura que hoy tienen on-premise en la nube de AWS, pero en un escenario optimizado? No queremos hacerlo simplemente en un comparativo directo, porque ahí es donde vemos que tenemos muchísimas oportunidades de optimización y de ahorro de costos, ¿no? Y en esta etapa le estamos ayudando a nuestros clientes a crear su TCO. Lo que queremos es identificar oportunidades de optimización que vienen en varios sentidos, del lado de infraestructura y del lado de licenciamiento, de modo que les podamos dar ciertas recomendaciones. La primera recomendación viene siendo la recomendación del right sizing. Esto es saber exactamente cómo están consumiendo, cuál es el consumo real de sus recursos para que les podamos recomendar el tamaño correcto de las instancias. De ahí viene la primera fuente de optimización. La segunda fuente de optimización viene tanto de una parte técnica como de una parte de recomendación comercial del licenciamiento. Primero, el primer punto que vamos a ver es cómo pueden aprovechar su inversión actual con un escenario de Bring Your Own License. Esto es que se puedan traer sus licencias hacia AWS con las reglas del juego que existen por parte del fabricante y de ahí podemos generar ahorros importantes. Otro punto es la configuración técnica. Cuando corremos este assessment nos va a dar recomendaciones de la configuración correcta del CPU y de aquí es que podemos ayudar a reducir, por ejemplo, el número de cores de la base de datos de SQL Server que pueden pagar tanto de Enterprise o estándar. Y por cada core que reduzcamos, viene una reducción también importante de precios, ¿ok? Algún otro tema también de optimización viene en eficiencias y a lo mejor cierta funcionalidad de SQL Server Enterprise, la podemos disminuir a SQL Server estándar. Siempre vemos oportunidades de optimización, sobre todo en reducir el número de cores que un cliente está pagando on-premise a lo que puede utilizar en la nube, ¿no? Ese es el segundo punto de optimización. Aquí lo que queremos es, si podemos ayudar a nuestros clientes a que puedan reducir ciertos costos de ese Enterprise Agreement que tienen con el fabricante, reduciendo licenciamiento de Windows Server, de SQL Server, que por cierto son el mayor porcentaje de componentes del costo del Enterprise Agreement, ¿no? Y el tercer punto de optimización viene de opciones
de compra o métodos de pago que les podemos proponer para eficientar los costos. Lo que queremos en este punto es brindarles la solución de nube más efectiva en costos para que en el tercer punto los ayudamos a desarrollar su caso de negocio de migración hacia la nube, ¿no? Priorizando qué es lo que tenemos que mover primero y también acelerando migraciones. Esto lo que nos ayuda también este assessment es que podamos identificar cuál es el consumo real que vamos a estar teniendo en la nube de AWS y de ahí podemos también identificar qué tipos de programas tenemos disponibles a través de Rackspace para poder apoyar sus proyectos de migración y de modernización. Entonces, nos ayuda también a calificar el tipo de programas a los que podemos acceder para apoyar sus proyectos y poder acelerar su migración. ¿Ok? En el siguiente slide les quiero hablar de ¿cómo es que vemos que logramos estas optimizaciones? Con los clientes que hemos hecho este OLA Assessment en conjunto con Rackspace, vemos que podemos llegar hasta un 36% de ahorros en cómputo. Esto es con el right sizing, con el tamaño correcto, recomendándoles, proponiéndoles el tamaño correcto de las instancias y ahorros de hasta un 49% en el tema de licenciamiento. Entonces, por eso es bien importante que podamos empezar un proyecto de migración con este assessment. Si nos pasamos al siguiente slide, lo que es importante también decirles, equipo, es que este ejercicio no tiene ninguna inversión, no implica ningún compromiso de su lado. Lo que queremos hacer es, primero, identificar áreas de optimización, evitar costos en el entorno actual, incluso antes de la migración. Y en el mejor de los casos, vamos a encontrar los recursos para poder fondear ese proyecto de migración o de modernización. Aquí quiero hablarles de un caso real que tenemos documentado, en donde el sizing del inventario inicial, ese escenario original, nos daba un consumo anualizado on demand de $575,000. Este costo lo pudimos reducir casi en un 70% después de haber hecho un OLA assessment. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero corrimos este tool, el Migration Evaluator, hicimos este assessment, tanto en la parte de infraestructura como en la parte de licenciamiento. El primer punto era conocer cómo era el consumo actual de los recursos en el cliente. De ahí pudimos encontrar algunas oportunidades de optimización, oportunidades de ahorros. Primero, en un CPU optimizado, donde pudimos ayudar al cliente a reducir en un 44% el número de cores de SQL Server Enterprise que el cliente ocupaba on-premise en la nube. Redujimos también en un 17% el número de cores de SQL Server estándar y pudimos identificar algunas funcionalidades que el cliente estaba ocupando de SQL Enterprise para poderlo reducir a SQL estándar. Todo esto se traducía en pagar menos licenciamiento. Y ustedes saben que por cada core de SQL Server Enterprise o estándar que ahorremos, pues estamos ahorrando mucho dinero, ¿no? Otro punto fue Bring Your Own License. Bajo las reglas actuales del fabricante, el licenciamiento aplicaba para poderse traer hacia AWS. Entonces, eso implicaba que el cliente ya no estuviera pagando ese licenciamiento y renovando ese Enterprise Agreement, porque eventualmente, como decía también José Luis, vamos a ver escenarios de modernización donde podamos reemplazar tecnología, donde ya no sea necesario el tema del pago de licenciamiento. Y finalmente, el cuarto punto en donde pudimos ayudar a reducir costos fue con escenarios y opciones de compra. En este caso propusimos 3 años de instancias reservadas y con esto fue que pudimos reducir casi en un 70% ese escenario original a tener un escenario optimizado. ¿Ok? En el siguiente slide, por favor. Bueno, aquí hablamos un poco también del tema de licenciamiento. En un mundo ideal, cuando estamos hablando de un tema de nube, quizá no deberíamos hablar de un tema de licenciamiento y de los altos costos que esto implica para nuestros clientes. Sin embargo, sabemos que cuando hablamos de esos enterprise workloads, esos enterprise estratégicos, muchos de ellos incluyen el tema de licenciamiento y ahí es donde muchos de nuestros clientes nos dicen cómo les podemos apoyar
a romper esa barrera de licenciamiento para que aprovechemos la nube y todos esos ahorros los podamos ocupar en estrategias para crecer y para innovar en nuestro negocio. De estudios y de pláticas que tenemos día a día con nuestros clientes, digamos que en 3 pilares básicos que podemos ver cómo el cliente invierte su presupuesto de tecnología. El primero está dedicado a seguir operando el negocio, el segundo está dedicado a temas de crecimiento y el tercero está dedicado a temas de innovación. Desafortunadamente, por los altos costos de infraestructura, pero sobre todo el licenciamiento, muchos de nuestros clientes están, digamos, atorados en esa primera etapa, en ese primer pilar de seguir operando el negocio. Lo que queremos aquí es ayudarles a descargar esos costos, reducir estos costos, tener optimizaciones para que de ahí fundemos nuestros proyectos de migración hacia la nube y entonces tengamos acceso a tecnologías, a servicios que les ayuden y apalanquen su crecimiento y su innovación. Uno de ellos es el tema de licenciamiento. Entonces, por eso es que dentro de AWS tenemos opciones muy flexibles para que aprovechen sus licencias de Microsoft en la nube de AWS. Primer punto, siempre vamos a aprovechar o tratar de aprovechar su inversión actual, el Bring Your Own License, que con las reglas del juego actuales, ustedes se puedan traer esas licencias hacia AWS, idealmente en un escenario short tenant, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de SQL Server. Si el cliente tiene su Enterprise Agreement y tiene el Software Assurance, que usualmente siempre se aplica. El Software Assurance es, digamos, ese mantenimiento o ese seguro que tienen sobre esas licencias. Teniendo el Software Assurance activo, podemos aplicar al beneficio License Mobility, que quiere decir que esas licencias se pueden traer hacia AWS en este escenario Share Tenant si se compraron antes de octubre de 2019. Si es el caso, por ejemplo, de Windows Server, donde el fabricante quitó este beneficio o no lo aplica para SQL Server si lo compró después de esa fecha, tenemos también la opción de opciones dedicadas, donde también podemos ayudarles a optimizar y eficientar ese costo de las licencias. Y el tercer punto es que podemos incluir también esas licencias con las instancias. Entonces, podemos buscar algún escenario híbrido donde algunas licencias las podamos traer, algunas puedan estar en un escenario dedicado o algunas pueden estar con las instancias, con la idea de poder reducir y optimizar al máximo posible ese tema de licenciamiento. Este alcance de licenciamiento también se ve dentro del OLA Assessment. Entonces, combinamos el tema de las optimizaciones de infraestructura con las optimizaciones de licenciamiento para poder llegar a esos ahorros que les hablábamos de un 36%, un 49%. ¿Ok? Muy bien. En el siguiente slide, aquí vamos a hablar un poco de también cómo es el viaje típico de un cliente hacia la nube y ahí es que tenemos también nuestros programas para apoyar sus proyectos de migración y de modernización acompañados de Rackspace. Entonces, usualmente un cliente empieza en la etapa de planeación haciendo asesorías. Ese es el punto ideal para poder hacer el OLA Assessment, para poder buscar o encontrar estas áreas de oportunidad de optimización. Después nos movemos hacia lo que es el programa de migración. Y by the way, en este camino, la parte de VMC puede ser el primer punto de entrada, donde llevamos esas cargas que están virtualizadas con VMware hacia la nube y de ahí podemos ya ver escenarios de tecnología nativa de nube o temas de modernización, todo dependiendo cómo sea la estrategia de su negocio. Usualmente en este punto es que estamos ya en el proyecto de migración y ahí tenemos un programa que es el Migration Acceleration Program. Ahorita les voy a hablar un poquito más de ese programa. Finalmente hacemos la migración, optimizamos y después seguimos en un camino de optimización a través de modernización. Ahí tenemos otro programa que es el Windows Modernization. Todos estos programas son accesibles a través de Rackspace y los podemos trabajar en conjunto. Y el mensaje que queremos darle es que no estamos simplemente para apoyar la primera etapa de planeación y asesoría en la migración, sino que queremos ver el camino completo hacia la nube, hacia esos escenarios de optimización, de modernización, de modo que aprovechen y maximicen toda esta inversión que hacemos para que tengan acceso a estas tecnologías, a estos servicios que puedan apoyar el crecimiento y la innovación en su empresa, ¿no? En el siguiente punto vamos a hablar un poco más al detalle de los programas que tenemos de funding en el siguiente slide. Básicamente en dos campos, migración y modernización. En el primer campo, migración, tenemos el Migration Acceleration Program, que tiene un sabor especial
para Windows. Este es nuestro programa, digamos, macro de migraciones, ¿no? En donde trabajamos varios workloads, pero tenemos un capítulo particular para temas de cargas de VMware y cargas de Windows, ¿no? Básicamente, aquí hay una inversión en las tres fases del programa. La primera fase, que es la de Access, la segunda fase, que es la de Mobilize, y la tercera fase, que es la de Migrate. Las primeras fases generalmente son inversiones en efectivo, en cash, a través de los servicios de nuestros partners de Rackspace. Por ejemplo, en la primera etapa podemos acceder a un assessment de Rackspace en la etapa de Access. En la segunda etapa también podemos incluir un porcentaje sobre el consumo anualizado y aquí hacemos un match 1 a 1 con lo que invierte el cliente para el proyecto de Mobilize, igual a través de servicios de Rackspace. Y en la tercera parte apoyamos ya lo que es el proyecto de la migración, invirtiendo un porcentaje del consumo anualizado, que puede ser en cash o en créditos. Aquí lo podemos aplicar en cash si es en los servicios de Rackspace o en créditos que se pueden aplicar en la consola para que subsidiemos, digamos, esos primeros consumos en la nube de AWS. Lo que quiero decirles aquí es que independientemente de los programas que tenemos o los fondos que tenemos a través del MAP, desde la etapa temprana los apoyamos con el OLA Assessment. Como les decíamos, esto no tiene ningún costo. Es una coinversión que hacemos entre AWS y Rackspace y tienen acceso a estos 15,000 o 60,000 dólares para continuar en la etapa de Access o de planeación, ¿no? Cuando nos pasamos a la parte de Migrate, particularmente en cargas de Windows, podemos llegar a fondear o un 20% o un 30%. Esto es dependiendo del monto del consumo anualizado, esas cargas de Windows. Y, por ejemplo, para apoyar los proyectos de migración de bases de datos, tenemos un funding adicional en donde si son cargas de SQL Server en un escenario administrado por AWS o en un escenario de modernización de esa base de datos, además de ese 15% más el 5% del OLA, tenemos un 20% base, podemos invertir un 25% adicional sobre esas cargas que sean de bases de datos, ¿ok? Todo esto es importante que lo conozcan, no tienen que ser expertos, por supuesto, los expertos somos AWS y Rackspace, que podemos guiarlos en el mejor aprovechamiento de estos programas, pero sí queremos que los conozcan. Me voy a pasar al programa de modernización. Este programa, como su nombre lo dice, es para apoyar a nuestros clientes que están listos para hacer algunas modernizaciones de sus aplicaciones y que vemos que es el escenario donde se aprovecha mucho más todo el tema de nube, ¿no? Usualmente en un proyecto de modernización, lo primero que tenemos que ver es si ese aplicativo se puede modernizar y eso implica servicios que podemos hacer a través de nuestros partners, a través de Rackspace. Bueno, aquí hacemos una coinversión también con Rackspace para fondear las dos etapas, la etapa inicial de Discovery y la etapa del proyecto de modernización. La primera etapa del Discovery, vamos a apoyar el 100% de la propuesta de servicios de Rackspace. Sí tiene un tope de 25,000 dólares, pero en varios proyectos que hemos hecho en América Latina, la mayoría de los proyectos están en ese rango. El objetivo de esta primera etapa es, primero, confirmar la viabilidad de que esa aplicación se puede modernizar. Segundo, que podamos comentarles cuál es ese path de modernización de la tecnología actual a qué tecnología modernizada los vamos a llevar y en qué tiempos. Y finalmente, queremos ayudarles a construir su caso de negocios del proyecto de modernización. Si estamos de acuerdo, nos movemos a la siguiente fase. Por cierto, aquí tampoco hay ningún compromiso, podemos correr esa etapa de discovery y ustedes podrían tomar la decisión de no moverse al proyecto de modernización. Por supuesto, lo que queremos es ayudarles a tomar la decisión, por eso hacemos ese caso de negocio, para que vean qué ahorros van a tener para irnos a ese proyecto de modernización, ¿ok? Ya en el proyecto de modernización podemos apoyar ese proyecto fondeando el 25% del consumo anualizado de esas nuevas cargas modernizadas. Esto puede ser en cash o en créditos, que también los podemos aplicar a la consola, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios? Pensemos en un escenario donde tenemos tecnología de sistema operativo, Windows Server o SQL Server, que lo podemos tener on-premise,
lo podemos tener ya en la nube de AWS porque a lo mejor estamos consumiendo esas instancias con tecnología de Windows, pero las queremos llevar a otros servicios nativos de nube o de open source donde vamos a tener ahorros, ¿no? O incluso escenarios donde lo tienen con otra nube y nos lo vamos a traer hacia AWS en un escenario modernizado con servicios nativos de nube o de open source. Entonces, este es un resumen a 100 pies de altura de lo que son los programas de fondos. Como les digo, aquí estamos hablando particularmente de temas de Windows o VMware, pero tenemos estos programas para otras cargas estratégicas. A través de AWS o de Rackspace podemos orientarlos cuál es el programa que podemos utilizar para apoyar su proyecto de migración o modernización, ¿no? Finalmente, simplemente un mensaje de por qué modernizar. Em, Normalmente, y esto no quiere decir que siempre así sea, pero normalmente el cliente va por ese camino de hacer la planeación de la migración, migra usualmente con la plataforma que tiene on-premise. Muchas veces quiere mantener esta misma plataforma en la nube. Por eso es que esta opción de VMC de la solución de VMware Cloud en la nube de AWS es una excelente opción porque es simplemente un cambio de on-premise, pero ya inmediatamente estoy en la nube. Es el primer paso, ¿no? Y usualmente de ahí el cliente puede empezar a ver si empieza a ocupar servicios nativos de nube, ¿no? Sin embargo, hay clientes que vemos que están abiertos al escenario de modernización o que aplican el escenario de modernización una vez que ya probaron los beneficios de la nube. Y entonces saben que con la estrategia de modernización podemos seguir optimizando costos, que es lo que queremos. Recuerden que siempre queremos detonar ahorros en beneficio de su empresa para que puedan invertir en servicios, soluciones que los ayuden a crecer, ¿no? Entonces, con esta optimización de costos que lo hacemos a través de tecnología nativa de nube, generalmente esta tecnología nos ayuda a poner un alto en el licenciamiento. Estamos hablando de tecnología en donde ya no requerimos estar pagando a esos fabricantes temas de sistemas operativos, de bases de datos, y podemos generar ahorros muy importantes que nos ayuden a tener una innovación acelerada a través de estas inversiones o estos nuevos servicios de nube que nos ayuden también a mejorar la experiencia tanto de nuestros empleados como de nuestros clientes y eventualmente llevarnos a un escenario de mayor rentabilidad, que es lo que todos nuestros clientes quieren y nos piden que los ayudemos. Entonces, esta es la propuesta, estos son los key drivers de por qué nuestros clientes buscan ese escenario de modernización y cómo podemos llevarlos y acompañarlos en ese proceso. Recuerden ese slide donde les hablamos del camino hacia la nube, desde una etapa temprana de la planeación hasta la etapa final de modernización. La idea es irlos acompañando paso a paso por cada uno de esos, por todo ese camino. ¿Ok? Y bueno, finalmente, ¿cuáles son los siguientes pasos que les proponemos? Contáctenos para iniciar ese assessment de infraestructura y de licencias. Recuerden que esto no tiene ningún costo, es una coinversión que hacemos entre AWS y Rackspace. Aquí les dejamos la liga para que puedan conocer un poco más de qué se trata ese assessment. Y el segundo punto es, recuerden que les hablamos de estos programas de aceleración, de estos fondos para ayudar sus proyectos de migración y modernización. Todo esto está disponible a través de Rackspace. Es importante que sepan que a través de todas las certificaciones, capacitaciones, es decir, todo lo que ha logrado Rackspace como partner de AWS, tienen, digamos, disponibilidad de todos estos programas que les hemos planteado el día de hoy para que los podamos detonar en sus proyectos de migración o modernización. Entonces, acérquense con AWS, con Rackspace, para que podamos guiarlos de cómo es el mejor camino y cómo los podemos acompañar en su proyecto de migración y de modernización de cargas de Windows. Ese era el mensaje que yo tenía para ustedes el día de hoy. Nuevamente les agradezco por su tiempo, equipo de Rackspace. José Luis, les agradezco muchísimo el que me hayan invitado a dar esta sesión conjunta con ustedes y te regreso la palabra, José Luis, para hacer el cierre y luego podamos resolver algunas preguntas que tengan nuestros clientes. Sí, muchas gracias, Luis. Pues nada más a manera de resumen, esta solución de VMware Cloud o AWS, pues nos permite precisamente mantener esas cargas de VMware, porque si yo todavía no estoy listo para esta modernización y ahorita en este momento quiero
nada más contar todavía con esta infraestructura por 1 año, 2 años, 3 años, que es la infraestructura que tengo todavía aplicaciones de tipo legacy, tipo cliente servidor y que todavía no estoy listo para esta modernización. Bueno, pues esta solución es perfecta para precisamente empezar a utilizar ya algunos servicios de AWS y que puedan trabajar en conjunto con estas máquinas virtualizadas, ¿no? También vimos los casos de uso generalmente que se pueden hacer para esta extensión de mi data center o que si ya se me está terminando mi licenciamiento de VMware, también de mis servidores, el ciclo de vida de mis servidores, en la renta de mi data center y necesito moverme hacia una nueva infraestructura. Bueno, pues esta es también ideal porque es un monto mensualizado, es mucho más fácil de hacer. Y bueno, también vimos todos los temas de por qué Rackspace, porque somos certificados tanto en el área de VMware como certificados en el área de AWS, pues podemos ayudarles en todos estos temas, también con Elastic Engineer, para que ustedes tengan a un equipo que esté ahí respaldándolos en la parte de todas estas soluciones nuevas que van a estar utilizando. También, pues los diferentes planes que estuvimos viendo, programas que tenemos precisamente para apoyar durante todo el tema de este camino hacia la nube que ustedes pudieran tener, tanto en la etapa de ACES como ir subiendo hasta la migración y después ya cuando se está haciendo la modernización y cuáles son todos los retos que tenemos en cuanto a licenciamientos, principalmente de Windows y de SQL y cómo podemos optimizar ahí los costos pues de una manera mucho más eficiente para que también ustedes tengan una reducción de costos significativa y que esto sea para mejorar pues toda la infraestructura que tienen actualmente dentro de sus empresas. Y con esto cerramos. Tenemos unos minutos para preguntas, si alguien las quisiera hacer o si las quieren escribir en el chat y las vamos respondiendo conforme vayan llegando. Sí, muchísimas gracias, José Luis y Luis. A continuación les voy a hacer algunas preguntas y sigue abierto el espacio del chat o la sección de Q&A para el público para que las vaya haciendo también. La primera pregunta sería, ¿los programas de fondo se aplican solamente para cargas Windows? Ok. Si quieres, tomo esa, José Luis. Sí, Y bueno, muchas gracias por la pregunta. No, la realidad es que hoy nos enfocamos y quizá dedicamos más tiempo para comentar de los programas que tenemos para apoyar particularmente cargas de VMware y cargas de Windows, ¿no? Pero la realidad es que estos programas están abiertos para otros tipos de workloads. Realmente el programa MAP, esas 3 fases de las que les hablábamos de Access, Mobilize y Migrate, les puedo decir que están abiertos para todos los proyectos de migración y todos los tipos de cargas, porque digamos que dan cierto tipo de inversión base, ¿ok? Independientemente de eso, dependiendo del workload, por ejemplo, en el caso de Windows, de esa base que puede ser un 15% o un 25% de lo que invertimos de fondos sobre el consumo anualizado, podemos invertir un 5% adicional cuando hacemos el OLA en la etapa inicial. Y eso va a aplicar a las cargas de Windows para llegar a un 20% o a un 30%. Eso es solamente sobre Windows, ¿no? Pero, por ejemplo, para workloads de database, ¿no? Eso fue una inversión adicional que el grupo tanto de Microsoft como de Oracle puso en la mesa para apoyar proyectos de migración de bases de datos, donde sobre ese 15% o 25% podemos incluir ese 25% adicional sobre migraciones de bases de datos. Y así existe algo para SAP, para otros workloads, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, no son programas que apliquen solamente a cargas de VMware o de Windows, sino para todos los workloads. Muchas gracias, Luis. Otra de las preguntas es, ¿me puedo llevar mis licencias actuales hacia este tipo de ambiente? esa si quieres la tomo yo, Luis. Eh, Adelante.
Sí, te puedes llevar tu licenciamiento. La regla que nos pone el fabricante en este caso es que para todo lo que son ambientes Windows y SQL, que las licencias hayan sido adquiridas antes de octubre del 2019 y que tengan su soporte activo y con eso te las puedes llevar. Pero para las cargas que no estén contempladas o que no cumplan con esta regla, nosotros también te podemos ayudar en conjunto con AWS para traerte o adquirir estas nuevas licencias que se necesitaran para este tipo de ambiente. Entonces, no te preocupes, nosotros te podemos ayudar en todo ese journey de cambio de estas licencias y también para los temas de las licencias de SQL y precisamente con los assessments que podemos hacer, también te podemos ayudar a decirte, bueno, podemos hacer estos cambios de licencias Enterprise de SQL a licencias estándar, etcétera, ¿no? No sé si quieras comentar algo más, Luis. Sí, digo, simplemente complementar lo que comenta José Luis es correcto. Tenemos escenarios en donde siempre vamos a revisar cómo les ayudamos a aprovechar su licenciamiento actual. Tanto el lado de VMware como el lado de AWS tenemos esos esquemas para poder incluir las licencias de Microsoft como parte del servicio, pero sí es bien importante, todos sabemos que hay muchos recovecos en ese tema de licenciamiento y lo que menos queremos es que tomen ustedes, digamos, una decisión que después los pueda llevar a un tema de una posible auditoría con el fabricante. Por eso es importante que dentro de este assessment se cubre también ese tema de licenciamiento en donde no solamente desde una perspectiva técnica o de la data que podemos obtener de lo que tienen en su ambiente, sino también revisando cuál es su esquema de licenciamiento actual, les damos una recomendación que está bajo las reglas del juego para que no tengan ningún problema. Ese es el objetivo. Pero para que también aprovechen lo que muchas veces el fabricante no comenta abiertamente y puedan generar esos costos, perdón, esa disminución de costos, que es lo que siempre vamos a buscar. Gracias, equipo. Y otra de las preguntas, ¿forzosamente se necesita una herramienta para correr un OLA? ¿Cuánto cuesta el assessment? Ok. Déjenme tomar una parte de esto y creo que ahí podemos complementar, José Luis, con el tema de lo de VMware, ¿no? Em, Usualmente recomendamos el uso de una herramienta, pero tenemos una opción en donde si el cliente ya tiene estos datos, porque a lo mejor el mismo cliente ya tiene algún tool que nos permita tener esa información, nos la pueden compartir. Tenemos un flat file en donde se los compartimos, nos dan la información y con base en eso también podemos llegar al assessment, ¿no? Pero sí recomendamos hacer el uso de una herramienta eh, porque tenemos la posibilidad de hacer el escaneo, la recopilación de la información eh, que nos sirve para los efectos prácticos del assessment. Pero puede ser con o sin tool. Nuestra sugerencia es hacerlo con una herramienta. Tenemos la herramienta de casa que le llamamos Migration Evaluator y también dependiendo del scope, si es un cliente preponderantemente con VMware, con Windows, es que podemos escoger por una licencia, perdón, por una herramienta, por otra o por ambas, ¿no? No sé si quieras complementar ahí también, José Luis, del lado de VMware. Sí, específicamente para el tema de VMware, o sea, en este caso, por ejemplo, seguramente alguna de las preguntas que se están haciendo es, bueno, pues yo tengo actualmente 4 o 5 servidores SX, por ejemplo, y estoy teniendo, pues a lo mejor 50, 60 máquinas virtuales. ¿Eso cómo se va a ver dentro de un ambiente de VMware Cloud en AWS? Entonces, pues hay una herramienta que toda la gente de VMware que utiliza VMware conoce, que es el RB Tools. El RB Tools, esa herramienta, pues es gratis, y simplemente lo que me hace es extraer toda la información del vCenter, me dice cuánto mide cada una de las máquinas virtuales, cuánto storage está utilizando, cuánta memoria, etcétera. Y con esa nosotros podemos hacer ese dimensionamiento precisamente para saber cuántos nodos yo necesitaría de VMware Cloud en AWS para mantener esas cargas de VMware
que se requieren poner en esta nueva infraestructura. Otra herramienta que nosotros utilizamos es una herramienta que se llama Live Optics, que también es una herramienta que utiliza VMware precisamente para poder hacer todo este dimensionamiento. Y si tienen cargas también en otros hipervisores, como pudiera ser, por ejemplo, Hyper-V o algunos otros, también simplemente exportar el inventario de las máquinas para poderlo traer también hacia este tipo de ambientes. Sí. Sí, ahí complementando nada más, equipo, realmente no nos preocupemos por un tema de la herramienta. Al final del día, como les comento, tanto Rackspace como AWS somos los expertos en esa parte y podemos orientarlos a qué tipo de herramienta podemos ocupar. Si tenemos que ocupar estos dos escenarios, por ejemplo, de un Migration Evaluator con RB Tools, dependiendo del scope del assessment, de las cargas que sean. Realmente lo que queremos es seguir adelante con ese proceso de hacer el OLA Assessment para poder encontrar esas oportunidades de optimización, que lo que van a hacer es ayudarles a desarrollar o hacer más sólido su caso de negocios de migración hacia la nube, ¿no? Excelente, tenemos espacio para otras dos preguntitas. Por aquí, ¿cómo le hago para saber el dimensionamiento de este nuevo ambiente basado en las cargas que tengo actualmente? Sí, era lo que platicábamos. Si es un ambiente VMware, como el que estábamos platicando, pues simplemente hay que ejecutar RB Tools, es una herramienta gratis que se puede correr dentro del ambiente de VMware. Nos hacen llegar ese archivo Excel donde trae toda la información de dimensionamiento que tienen sus máquinas, y con eso nosotros les podemos hacer el dimensionamiento y mostrarles en cuántos nodos y cuáles serían los costos aproximados de ese ambiente. O también ya podemos correr herramientas como el Migrator Evaluator o como el Live Optics para poder hacer algo ya un poco más a detalle también de cómo están sus cargas productivas. Esto es porque se tiene un periodo más largo de tiempo en el que se están guardando también información de performance y de rendimiento de lo que son todas las máquinas durante un ambiente que puede ser más largo, sobre todo porque, por ejemplo, en periodos de facturación, cuando hay nóminas, etcétera, todo eso también ocurre en ciertos picos. Entonces, esas herramientas capturan precisamente esos picos y me ayudan a ser más certero en cómo es el dimensionamiento. O simplemente el RB Tools para ver como un aproximado de cómo se vería, ¿no? Gracias, José Luis. Y por último, ¿la misma herramienta nos da toda la información del licenciamiento del cliente? Ok, es un buen punto y una excelente pregunta. Digamos que la herramienta nos va a dar, sobre todo, información del aprovechamiento o del uso actual de la parte de cómputo. Y sí, técnicamente nos va a dar algunas sugerencias o nos va a ayudar a identificar dónde hay áreas de oportunidad en la configuración del CPU para, por ejemplo, temas de Windows Server o SQL Server, ¿no? Sin embargo, obviamente la herramienta no va a arrojar toda la información de licenciamiento. Es importante también tener una revisión de cómo es su esquema de licenciamiento actual con el fabricante. Revisamos la fecha de compra de las licencias, como estuvimos diciendo tanto José Luis como hoy, el día de hoy. eh, hay ciertas reglas dependiendo de la fecha en cuando se compraron las licencias. Entonces necesitamos saber ese escenario. Esa es información que solamente el cliente sabe. Entonces generalmente le pedimos esa información simplemente con el objetivo de hacer un análisis y darles una recomendación correcta de cómo pueden ocupar esas licencias con las reglas del juego del fabricante, para que también estén tranquilos de que es una recomendación útil y es una recomendación que les va a ayudar, créanme, con muchos ahorros. Muchísimas gracias, Tim. Pues se nos terminó el tiempo, entonces los dejo para que se puedan despedir de nuestra audiencia y si gustan dar un mensaje cierre, adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho su atención
estamos para ayudarlos en estos temas de migración, tanto AWS como Rackspace. Les agradecemos mucho su tiempo. Pues igualmente, muchísimas gracias equipo Rackspace por la invitación, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y igual estamos a sus órdenes para lo que podamos apoyarlos en sus proyectos de migración y de modernización, de temas de VMware, de temas de Microsoft. Muchas gracias y muy buenas tardes.